Solo en la escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe. Bueno, hoy vamos a ver si damos fin a la segunda parte del Salmo 51. Hemos aprendido, hemos estudiado que este salmo se divide en dos partes. Y la primera parte fue desde el versículo 1 hasta el versículo 12, que es donde el salmista hace una confesión pidiendo perdón por sus pecados, donde desnuda su alma delante del Creador, suplicando ese perdón. Y ahora entramos a los últimos 7 versículos, del 13 al 19, que es donde él muestra esa gratitud anticipada por el perdón de Dios. ¿Cómo evidencia esa gratitud? Y entendemos a partir de allí los pasos que nosotros debemos seguir. Cuando pecamos, ¿cuándo peca usted? Desde que nace hasta que muere, ¿cierto? Cuando pecamos, por eso el Salmo muy bien lo han titulado el Salmo del Pecador. El Salmo del Pecador. Y hemos estudiado a través de estos 12 versículos cómo David se humilla bajo la poderosa mano de Dios, clama, suplica su misericordia, porque sabe que no tiene derecho al perdón de Dios. Por eso apela a su misericordia. Por eso clama su misericordia. Y pide ser limpio, y pide de una manera tan enfática que sea Dios mismo el que lo limpie. Que sea Dios mismo el que se encargue de lavarlo y volverlo a lavar. Y si ha quedado algún resto de pecado, que lo borre. Reconociendo que todo él, en su naturaleza, es pecador. Toda su vida. Y que no es el único pecado que tiene. Vamos a dar lectura hoy sí a todo el Salmo. Aspiro terminarlo hoy mismo. Para mirar esa parte donde David expresa esa gratitud y cómo empieza a expresar esa gratitud delante de Dios por haber perdonado su pecado. Dice así la bendita palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustenta. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza.
porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, buen Dios, para que seas tú, Señor, abriendo nuestra mente, abriendo nuestro corazón y disponiendo todos nuestros sentidos, Señor, para recibir de ti este alimento que a vida eterna permanece. Bendito Señor, enséñanos a humillarnos bajo tu poderosa mano y enséñanos, Señor, a ser agradecidos, a mostrar esa gratitud a causa de haber perdonado nuestros pecados, a causa de habernos limpiado de toda nuestra maldad, de toda nuestra inmundicia, a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Bendito Señor. Te lo pedimos, buen Dios, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, algo bien importante es que pasan 12 versículos del Salmo en los cuales el salmista, el rey David, hasta no quedar completamente seguro del perdón de Dios, hasta no suplicar en los últimos versículos donde le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque necesitaba ser renovado por Dios, donde le dice, renueva un espíritu recto dentro de mí, donde le suplica nuevamente que no lo eche de delante de él y que no quite de él su Santo Espíritu, donde le reclama diciéndole, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y que ese espíritu que has vuelto a poner sobre mí me continúe sustentando. Luego de él reconocer todo eso y de afirmar ese perdón de Dios, entonces, y solo entonces, es que puede decir que es digno de enseñar el temor de Dios a las demás personas. Porque dice, versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Está diciendo David, Señor, yo no puedo predicar tu perdón si tú no me has perdonado. Yo no puedo predicar a otros que se conviertan a ti si tú no me has devuelto ese gozo de tu salvación y yo todavía estoy en derrota en el pecado, caído en ese lodo cenagoso y no me he vuelto a levantar. Yo no puedo hacer, aunque hay algunos que sí lo hacen. Porque recordemos, hay un texto por allá en Judas 4, donde, Judas 3 y 4, dice que algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación. Y dice que son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, o sea que utilizan la gracia de Dios como licencia para pecar. Dicen, como yo soy salvo, la Biblia dice que yo soy por gracia una vez salvo, siempre salvo, entonces no importa cómo yo viva, tengo la gracia de Dios, entonces puedo predicar del arrepentimiento así yo no me haya arrepentido, puedo predicar de que se conviertan a Dios así yo no me haya convertido. O sea, es algo que no tiene ningún sentido. Y David lo está afirmando aquí. Y David está diciendo, mire Señor, solamente entonces, ahora que tú me has dado tu perdón, porque yo sé que si he confesado mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Yo lo creo, Señor, porque tus palabras son verdad. Entonces, Señor, mire,
yo voy a enseñar a todo transgresor tu camino. Y le voy a decir, mire, no importa la transgresión que tú hayas cometido, no importa el pecado tan grande en el cual estés viviendo, hay un Dios más grande que ese pecado que estás cometiendo, que puede perdonar. Hay un Dios tan grande que puede limpiarte de toda esa maldad. Pero hay que hacer algo. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que hay que hacer? Arrepentirse de ese pecado. Que Dios nos conceda, porque es un don también de Dios. Yo no me arrepiento porque quiero, es porque Dios me da ese don. Por si quizá Dios me conceda que me arrepienta y escape del lazo del diablo en que estoy cautivo a voluntad del diablo. Entonces hay una enseñanza allí donde yo puedo decir, mira, yo no estoy en la posición de juez y yo no puedo juzgarte. Yo no puedo condenarte porque Dios no me ha dado esa autoridad. Yo simplemente estoy aquí para mostrarte las misericordias de Dios, la gracia de Dios, el amor tan grande de Dios. Cuando realmente hay un corazón contrito y humillado. Cuando realmente hay un corazón quebrantado. Cuando realmente hay un corazón que acepta la responsabilidad de haber pecado contra Dios. Cuando hay un corazón como el corazón del salmista, que le dice, contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Nosotros no podemos decirle, Señor, fue que yo hice este pecado en escondidas tuyas. Porque Dios está allí mirando enfrente, mirando su transgresión, mirando su pecado, con los ojos bien abiertos. Algo que al pecador se le olvida, que Dios es omnipresente, que Dios está en toda la creación, que Dios habita la creación entera. Y es que nadie instruye a otro con una mayor eficacia como aquellos que han vivido esa experiencia y la han logrado sortear a causa de la misericordia de Dios. Porque han sido enseñados por Dios mismo. Mire, una experiencia como esta de David, de haber caído tan bajo, pero también de haber reconocido su maldad, de haber reconocido su inhabilidad total para por sí mismo presentarse limpio delante de Dios, pesa más delante de Dios que un doctorado en divinidades, porque es simplemente un conocimiento académico. Pero aquí hay un reconocimiento de la naturaleza tanto de Dios como de nosotros, que necesitamos de ese Dios santo, que necesitamos de ese Dios santo, que es el único que puede darnos y devolvernos ese gozo de esa salvación que le pertenece solo a Él. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mucha gente hay por ahí por el mundo considerando su pecado tan grande que en su ignorancia dicen, es que lo que yo hice no tiene perdón de Dios. Es que la falta que yo cometí es tan grande que Dios eso no me lo va a perdonar nunca.
¿Por qué razón creen que estas personas dicen eso? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque si conocieran la naturaleza del Dios Santo, aprenderían a que si hay un arrepentimiento de verdad por haber ofendido a ese Dios grande y poderoso, y donde supieran que al caer de rodillas delante de su presencia, confesar su pecado, reconocer su incapacidad total de poder ser limpio de ese pecado y recurrir a Él, Dios perdonaría ese pecado. Y ellos entonces realmente se convertirían a Dios. Porque hay un Dios que tiene los brazos abiertos, que dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y hay una promesa en la Escritura, por allá en Eclesiastés, donde dice, mientras usted entre los vivos, usted esté entre los vivos, aún hay esperanza. Mientras usted respire, aún tiene esperanza. Porque mejor es perro vivo que león muerto. El vivo tiene una conciencia y tiene una capacidad de decidir, arrepentirse, creer. El muerto puede escuchar, el muerto puede decidir algo, o lo puede hacer. Pero hay una oportunidad que nosotros miramos aquí y que podemos utilizar nuestra experiencia también como pecadores innatos que somos, sabiendo que Dios ya pagó nuestra deuda, que ya perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, por esa expiación tan perfecta que nosotros conocemos a través de su palabra y podemos enseñarla a otros que no la conocen. Y poder hacer que esos pecadores salgan de su ignorancia y vengan a los pies de un Dios que es el único que puede limpiar su pecado, limpiar su maldad. No hay otra forma. Si ese pecador va ante otro pecador y le cuenta ese pecado, que va a decir, ah, sí, mano, usted no tiene perdón de Dios. Usted ya se condenó, usted va a pudrir en el infierno, usted esto y lo otro, ¿y qué va a hacer? Pues lo va a terminar de destruir. Pero nosotros hemos sido puestos para llevar este mensaje de vida, que dé esperanza a aquel que realmente la necesita. Esperanza de salvación. ¿Cuántas veces por medio de su pecado usted ha compartido el evangelio a otros? ¿O es lo contrario? ¿O su proceder es contrario a lo que Dios ordena? Y usted, cuando ve un pecado, usted se escandaliza y usted empieza a juzgar y usted empieza a rechazar a la persona a causa de su pecado. Cuando dice la Biblia que eso es ignorancia, dice, porque en lo que yo juzgo a mi hermano, me condeno a mí mismo. Si yo me escandalizo por algo, estoy ocultando un pecado más grande. Y estoy diciendo, yo soy más santo que tú. ¿Y qué dice Isaías? Dice aquí, yo estoy contra todos aquellos que dicen, yo soy más santo que tú, apártate de mí. Y nosotros vemos muchas personas así, que se llaman, entre comillas, siervos de Dios. Que si ven a un miembro de la congregación que anda con malos pasos y quiere acercarse, no. Usted no me acerque, porque aún si me toca me contamina. Yo me imagino a Jesucristo en ese plan. Yo no me imagino a Cristo
cuando le ponen la mujer pecadora allí, al frente de él, diciéndole de lejito, bueno, usted levántese con cuidadito, pero ojo, no vaya a acercar ya mucho. El contexto da para entender que Cristo le da la mano, la toma de la mano, y le dice, mujer, nadie te condenó. Y ella mira y ya no ve a nadie, dice, no, Señor, ninguno. Él, que estaba libre de pecado, hubiera así podido decirle, bueno, yo sí la voy a condenar y le voy a decir lo que usted hizo, Ayla, ya no tiene perdón de Dios, porque faltó a la ley. Pero él en su gran misericordia, porque era el propósito por el cual había venido, le dice, yo tampoco te condeno. Pero tampoco le dice, tranquila, siga viviendo de esa forma, que ese es su sustento. No le dijo eso. Sino que le dice, levántate y no peques más. Una orden tan clara, un consejo tan claro. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Qué fácil es predicar un evangelio cuando yo me las doy de que yo soy el más santo, cuando yo no cometí pecado y cuando, hermano, eso le pasa es porque usted es muy débil en la fe, porque usted de pronto no sabe orar como puedo orar yo, porque usted no tiene el conocimiento que tengo yo. Entonces, pues chupe, hermano, porque si no hay un compromiso, no. Debe haber un entendimiento como si nosotros también pasamos todo el tiempo. Y es que nosotros pasamos todo el tiempo por las mismas dificultades. Es la confianza que nos da Cristo, según dice Hebreos. Dice, nosotros tenemos un sumo sacerdote, el cual pasó por todas las aflicciones como humano que nosotros pudimos pasar. Todas. Pero dice, pero sin pecado. Él sufrió, él se gozó, él se dolió, fue menospreciado, fue desechado, fue ultrajado, fue golpeado, escupido. Por eso tenemos un sumo sacerdote, el cual se compadece de nosotros, porque vivió lo que nosotros vivimos, lo que nosotros estamos viviendo, y mucho más cosas. Versículo 14, dice, líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Oh Dios, Dios de mi salvación. Y vuelve y dice, y cantará mi lengua tu justicia. Hay algo bien interesante, que hay una escritura en Mateo 5, 21 y 22 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿cierto? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esa es la ley. Pero dice Cristo, pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Será culpable de juicio. ¿Cuántas veces usted no se enoja con su esposa, que es con la que vive todo el tiempo, con sus hijos, y una rabia incontrolable? Pero nosotros en nuestra ignorancia creemos que eso es simplemente una rabieta. Y estamos ahí recibiendo juicio, pendientes de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y continúa diciendo, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
Imagínense, son palabras que utiliza la Escritura porque no puede utilizar otros términos más fuertes. Pero ¿cuántas veces usted no maldice a su hermano, a su amigo, con palabras tan desagradables? Es un asesino. Delante de Dios es un asesino. Y me invalida entonces para ser portador de un mensaje de vida. Por eso el rey David le dice, Señor, mire, yo como todavía estoy en mi carne, estoy expuesto a todo eso. Me va a dar rabia, me voy a enojar, pero Señor, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Líbrame de todas esas, de todos esos pecados. No quiero volver a caer en la misma circunstancia. No quiero volver a caer. Tú me has levantado, Señor. Lo que yo quiero, Señor, es que mi lengua continúe cantando esa justicia. Señor, yo en un tiempo me olvidé de la salmodia, Señor, de entonar cánticos a ti. Por eso caí tan bajo, Señor. Pero ahora quiero que ese cántico de alabanza continúe en mis labios. Y quiero que tú me hagas, Señor, apto para continuar alabándote. Y quiero que quites de mí toda esa amargura que hay en mi corazón, ese mal genio que me caracteriza, y que des paz en mi corazón. Que cuando abra mi boca contra alguien que me está ofendiendo, injuriando, que abra mi boca y salga una palabra blanda. Porque dice tu palabra que la respuesta blanda quita la ira. Pero la palabra áspera, ¿qué hace? Hace subir el furor, y lo que hace es que se crece y se crece más la contienda y el conflicto. Versículo 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Yo quiero hacer una pregunta que usted se la va a responder usted mismo. Usted cuando ora, ¿estas súplicas forman parte de su oración? Que usted en el momento en que esté hablando con alguien, sus labios sean abiertos para, además de hablar todo lo que habla, en medio de esa conversación pueda hablar de las glorias de Dios, publicar esa grandeza de Dios. Ora para que Dios le dé esa gracia para poder abrir sus labios y compartir sus palabras. O esa parte como que no la tocamos en la oración. Pero miramos nosotros que después de que el salmista ha suplicado misericordia, está seguro de que Dios lo ha perdonado, que ha hecho una obra de regeneración en su vida, que ha cambiado su corazón de piedra y ha colocado un corazón de carne, que ha quitado su mal espíritu y ha puesto su Santo Espíritu en él. El anhelo de él es continuar con su salmodia. Es continuar alabando a ese Dios, y no solamente él solo, sino publicándolo, compartiéndolo con sus amigos, con todas las personas que lo rodean. Por eso dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Es la forma en que yo puedo agradecerte, Señor. Es la forma en que yo puedo agradecer esa misericordia tan grande que has tenido para perdonar mi pecado, para perdonar mi maldad. Es mi manera, Señor, de yo mostrar mi agradecimiento. Yo no quiero ser un cristiano espía, que solamente soy cristiano en la congregación y en el barrio. Nadie sabe que soy cristiano. Nadie lo sabe, solo Dios. Y eso porque lo ve de vez en cuando en la congregación. Pero el rey David está diciendo, Señor, mira, permíteme, Señor, mostrar mi agradecimiento hablando de ti.
Permíteme, Señor, que ese agradecimiento se vea. Que esa luz que habita en mí se vea. Es lo que dice Mateo 5:16. Dice, mire, así alumbre vuestra luz. ¿En dónde? Delante de los hombres. No en la iglesia todo el mundo somos unos luminares. Que así alumbre vuestra luz allá, delante de los hombres. ¿Para qué? Para que los hombres vean. Para que el hombre pueda ver, uy, esa persona es diferente, mira. Esa persona cómo ha cambiado. Yo quiero creer en el Dios que está creyendo esa persona, porque se ha visto un cambio grande. Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ustedes pueden decir, ay, yo vivo tan agradecido con Dios, pero nunca habla de Él. Entonces es un mentiroso. Está mintiendo todo el tiempo. Uy, pero es que Dios es lo máximo para mí y que Dios no es que... Pero sale a la calle y nadie sabe que usted lee la Biblia, nadie sabe que usted ora, nadie sabe porque usted es igualito en la calle, no ha cambiado su manera de ser, ama las cosas del mundo, vive por el mundo, vive para el mundo, invierte en el mundo, todo su enfoque es para el mundo y a Dios le da la soga. Y dice que ama a Dios. Y dice que vive agradecido con Dios. Y Dios se queja. No solamente en Malaquías se queja. Porque dice, este pueblo se acerca a mí con su boca. Y con sus labios me honra. Pero realmente acá en el corazón, donde debe habitar Cristo, donde debía haber un buen tesoro acumulado, allí en el corazón no hay nada. Porque no se preocupan por memorizar las escrituras para no pecar contra Dios. No para ser el más sabio, sino para no pecar contra Dios. Ese es el propósito de usted memorizar las escrituras. Ese es el propósito de usted ser un fiel retenedor de la palabra tal como está escrita. Ese es el propósito de usted presentarse delante de Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Ese es el propósito de que cuando el apóstol Pedro dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ese es nuestro propósito en la vida, iglesia. Porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Si mi tesoro está en el mundo, pues allá está todo mi esfuerzo. Pero si mi tesoro es Dios, Él ocupa un lugar de preeminencia por encima de todas las cosas. No el primer lugar, porque entonces va a haber una competencia. No debemos jugar al primer lugar como alguna vez nos enseñaban, que Dios debe ocupar el primer lugar, en segundo lugar nuestra pareja, en tercer lugar la iglesia, en cuarto lugar el trabajo, bueno, etcétera, etcétera, un orden había. No. Dios debe ocupar todos los lugares en nuestro corazón. No debe haber competencia allí. Todo lo demás es añadido. Todo lo demás es el favor de Dios. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y mire lo interesante. David estaba dispuesto a hacer cualquier cosa si Dios se la pidiera.
Pero dice verso 16, dice, porque no quiere sacrificio que yo con todo gusto lo daría. Mire, Señor, si usted me pide algo, yo lo hago, eso tenga la plena seguridad. Y nosotros lo hemos evidenciado por allá en la carta de Primera de Reyes, cuando él ofrenda, dice, aún de su tesoro particular. Él da todo, oro, piedras preciosas para la construcción del templo. Él no estaba hablando ahí por hablar. Él dice, Señor, es que tú no quieres sacrificio, porque si es así, yo lo doy, Señor. Yo lo voy a dar. Dice, tú no quieres holocausto, tú no quieres, Señor, que yo te sacrificie un buey, que yo te sacrificie un cordero, eso no lo quieres, Señor. Pero aún si me lo pidieras, yo estoy dispuesto a hacerlo. David había entendido que el máximo tesoro y la mayor ofrenda delante de Dios, que es, versículo 17, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Un espíritu que reconoce su bancarrota espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un espíritu que entiende que separado de Dios nada puede hacer. Un espíritu que entiende que necesita de Dios todo el tiempo, todos los días, a cada decisión que va a tomar, necesita del consejo de Dios, a cada paso que va a dar, necesita del consejo de Dios. Necesitamos de Dios. Yo necesito de Dios, usted necesita de Dios. Por eso yo les insisto todo el tiempo, oren por este siervo. Oren por los que predicamos la palabra. Oren por ustedes mismos como cuerpo de Cristo. Porque sin la oración no hay nada. La oración es un medio para el cual Dios ha dejado para que sus promesas sean evidentes en su pueblo. Es el medio que Dios ha puesto para que nosotros podamos tener acceso a esas grandísimas y excelentísimas promesas, como leímos en la carta del apóstol Pedro. Porque Él nos las ha dado, nos las ha entregado a nosotros. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos las ha entregado. Pero esas cosas están ahí, esperando que usted se humille bajo la poderosa mano de Dios y abra sus labios y que le diga, Señor, yo te necesito en mi vida, que gobiernes mi vida, que ordenes mis pasos. Porque separados de Dios, nada podemos hacer, nada en lo absoluto podemos hacer. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y mire lo que continúa diciendo, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay una escritura que dice que Dios exalta a los humildes, pero al corazón altivo, ¿qué hace? Ah, gracias. Lo mira de lejos. El corazón altivo lo mira de lejos, porque es un corazón que no quiere reconocer que su dependencia es de Dios, que Él depende de Dios. Es un corazón que dice, yo no necesito de Dios, yo lo tengo todo. ¿Por qué tengo que acudir a Dios, a un Dios que ni sé si existe o no? Que ni sé si está ahí o no. ¿Cuántas veces usted, como hijo de Dios, ha llorado en la presencia de Dios? Reconociendo su maldad.
O de pronto tal vez las veces que ha llorado ha sido a causa de lo mal que le va. Y es un lloro egoísta, porque usted se está lamentando por algo que usted realmente merece, por una situación que usted realmente merece, por ser malo. Pero ¿cuántas veces usted se ha quebrantado delante de Dios porque es un hijo malo, porque es un hijo negligente, porque tiene un padre tan grande, tan amoroso, con una capacidad de perdón, de recibirlo a usted y de transformarlo a usted para su propia gloria? ¿Cuántas veces usted ha llorado porque usted se siente tan impotente de agradar a un Dios santo? Por eso no llora la gente. La gente llora porque le merman el sueldo, porque su esposo no lo respeta, porque su esposa no lo respeta, porque le sale mal un negocio. Por eso llora la gente. Y se lamentan y lloran y doblan rodillas delante de Dios. ¿Pero por qué, Señor? Porque a mí, si yo esto, si yo... Cuando nuestro lloro debía de ser como lo hizo aquí el de David. Señor, ten piedad de mí. Señor, porque he pecado solo contra ti, mi pecado ha sido solo contra ti. Y eso es lo que me duele, Señor, que he ofendido a un Dios tan bueno, a un Dios santo. Y aún, Señor, tú tienes misericordia de mí. Y aún, Señor, tú me das cada día un nuevo día para poder disfrutar. Es que tu misericordia, Señor, es tan grande que soy inmerecedor de ella. ¿Cuántas veces usted ha llorado por eso? A causa de su propia maldad. Y no a causa de una supuesta maldad de un Dios que lo tiene sumido en una situación X. Pero no se da cuenta que es a causa de su desobediencia. Que es a causa de su corazón duro. Un corazón de piedra que no ha querido todavía entender que Dios es lo primero, lo primordial. Él debe ocupar un lugar de preeminencia en todo. No hay otra cosa aparte de nuestro Dios, iglesia. Mire, los sacrificios de Dios, lo que realmente Dios ve en usted, es cuando usted no se justifica delante de Dios, cuando usted no tiene excusa delante de Dios, cuando usted reconoce, bueno, yo dejé ir a la iglesia, no fue porque se me presentó eso, yo llego tarde a la iglesia, no porque se me presentó eso, sino porque yo soy malo, Señor, y porque no he querido entender tu grandeza, Señor. Y no empezamos a excusarnos nosotros mismos. Ese es un corazón quebrantado realmente. Ese es un corazón contrito y humillado. Que hay una contrición real a causa del pecado. No a causa de las consecuencias del pecado, sino a causa del pecado que ha cometido contra ese Dios santo. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros tener ese corazón de carne que sienta, que se duela del pecado? Tener un corazón que no almacene lo que normalmente y naturalmente almacena en un corazón adámico. ¿Qué es lo que naturalmente almacena? Hay 13 cosas que narra Marcos que almacena ese corazón adámico. Marcos 7, 21 y 23. Del 21 al 23 dice, mire, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
Y dice, y todas esas maldades de dentro salen. Esas maldades no es, usted no es envidioso, usted no es malo, usted no adultera porque otro lo obligó. No es porque ese adulterio está en su corazón. Porque está allí. Porque todavía ese mal tesoro está allí y no ha sido reemplazado por el buen tesoro de la palabra. Por eso la importancia, iglesia, de memorizar las enseñanzas para no pecar contra Dios. Y entonces esa palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que todo espada de filo, empieza a hacer esa obra cual buen alfarero y nos quebranta y nos despedaza y vuelve y nos funde y nos vuelve a hacer en una nueva creación. Una nueva creación delante de Dios. Y entonces podemos hacer aceptos en el amado, como dice la Escritura. Porque Él mismo nos hace ser aceptos en el amado. Termina el salmista diciendo, mira, Señor, haz bien con tu benevolencia a Sión. Está diciendo, no abandones tu iglesia, no abandones tu pueblo. Dice, edifica los muros de Jerusalén. Señor, forma una muralla alrededor de tu iglesia, alrededor de tu pueblo, para que las puertas del infierno no prevalezcan contra la iglesia del Señor. Señor, si todo mi esfuerzo de hablar con mi boca tu justicia, de publicar tu alabanza, no es suficiente, Señor, haz bien con tu benevolencia a tu iglesia, a tu pueblo. Y encierra tu iglesia con unos muros tan grandes que el enemigo no los pueda derribar y tu pueblo pueda permanecer conservado para ti. ¿Cuántas veces tú oras por la congregación? ¿Cuántas veces tú oras para que Dios guarde este cuerpo de Cristo? Para que Dios nos libre de todos los enemigos. Porque hay enemigos en la congregación y aún dentro de la congregación. Es lo que dice la Escritura. Según de Tesalonicenses capítulo 3 del 1 al 3. Dice el apóstol Pablo, dice, por lo demás, hermanos míos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. La iglesia todo el tiempo está corriendo riesgo. Por eso es un deber de nosotros orar los unos por los otros. Y por eso debemos clamar, como lo está haciendo aquí el salmista, Señor, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Guarda a tu pueblo, Señor. Haz bien a tu pueblo, Señor. Y dice, termina el rey David diciendo, entonces, Señor, y solo entonces, cuando tú hayas purificado tu iglesia, cuando tú hayas perdonado todos mis pecados, cuando tú me hayas hecho apto para publicar tu alabanza, para publicar tu mensaje, Señor, entonces y solo entonces, cuando tú guardes a tu pueblo, entonces, solo entonces te podrán agradar los sacrificios de justicia que yo puedo presentar delante de ti. Entonces te agradarán todo holocausto o toda ofrenda del todo quemada. Y entonces podremos ofrecer becerros sobre tu altar. Podemos presentar nuestra ofrenda
sin temor a tener contienda con nadie. ¿Ustedes se acuerdan cuando Cristo le dijo, si al ir al altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, ve y arréglale con tu hermano y después sí podrás presentar tu ofrenda? Aquí ya todo está solucionado. Porque hay una oración tan completa que nos ha librado de homicidios, de estar enojados todo el tiempo, de tener rencores, de tener raíz de amargura en nuestro corazón. Y entonces podemos ofrecer esos sacrificios limpios, esas ofrendas limpias que salgan de un corazón limpio, de un corazón contrito y humillado, de un corazón arrepentido, de un corazón realmente convertido por Dios mismo. Y ese es un olor fragante. Y esa es una ofrenda consciente delante de Dios. Ese es el sacrificio vivo que Dios demanda de nosotros. Que nos presentemos delante de Él en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es realmente un culto racional, un culto donde hemos pensado, analizado, que Dios no mira a los soberbios, que Dios no mira a los que se creen sabios en su propia opinión, sino que Dios mira a aquel que ha rendido su corazón a Él, que ha reconocido su bancarrota espiritual, que ha reconocido su necesidad absoluta de un Dios santo, porque ha entendido que separado de Dios nada puede hacer. Mire, iglesia, es un salmo que yo recomiendo que usted lo pueda memorizar. No son sino 19 versículos, yo ya me lo aprendí. Qué bueno que usted de vez en cuando lo ore pensándolo, analizándose usted mismo. Porque es el salmo mío, es el salmo del pecador. Donde reconocemos nuestra necesidad, nuestra dependencia absoluta de un Dios único y verdadero, el cual no hay otro que pueda limpiarnos como Él lo hace. No hay otro fuera de Él. ¿A quién más iremos? Solo Él tiene palabras de vida eterna.